Lo que Jesús exige del mundo. Capítulo 4. Creed en mí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:11. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Juan 12:36. Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Juan 20:27. ¿Por qué Jesús exige que creamos en Él? ¿Y qué significa realmente creer en Él? La razón por la que Jesús exige que creamos en Él es que todos los seres humanos nos encontramos en una situación desesperada de la que solo Jesús nos puede rescatar. Exige que creamos en Él porque no podemos rescatarnos nosotros mismos, sino que debemos acudir completamente a Él en busca de ayuda. Cristo es el único que puede salvarnos de ese peligro. Por nuestro bien, exige que confiemos en Él. Es como si un bombero lo encontrara a usted casi inconsciente en un edificio en llamas que está a punto de derrumbarse, lo cubre con su lona impermeabilizada, lo carga y le dice: no se mueva mientras lo cargo, no se mueva, no trate de ayudarme, yo lo sacaré, déjeme hacerlo a mí, confíe en mí. La situación desesperada en la que nos encontramos. Por supuesto, la mayoría de las personas no sienten la necesidad de un bombero divino en su rescate. Entonces, ¿cuál es esta situación desesperada de la cual solo Jesús nos puede rescatar? Jesús lo dijo de la siguiente manera: fíjese en las palabras pierda, condenado e ira de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 16 al 18 y Juan 3, 36. La situación desesperada en la que nos encontramos, dice Jesús, es que estamos bajo la ira de Dios. Esto se debe a nuestro pecado. Dios es justo y su ira se enciende con toda razón contra las actitudes y conductas humanas que denigran su valor y lo tratan de manera insignificante. Todos lo hemos hecho, es más, lo hacemos todos los días. Dios envió a Jesús a morir en lugar nuestro. Pero la sorprendente verdad es que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para aumentar esta condenación, sino para rescatarnos de ella. Y la manera en que Jesús nos rescata es asumiendo Él mismo la condena, muriendo en nuestro lugar y luego exigiendo no hechos heroicos de penitencia, sino que confiemos en Él. Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. En otras palabras, la muerte de Jesús fue deliberada, intencionadamente dio su vida por nosotros. Jesús se vio como la realización de la sorprendente profecía de Isaías 53. Isaías profetizó 700 años antes de la llegada de Jesús que un siervo del Señor vendría a morir por su pueblo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4 al 6. La razón por la que Jesús exige que creamos en Él es que no hay nada que podamos añadir a ese rescate de la ira de Dios. Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Las culpas que debieron traer la condenación a todos nosotros, Dios las cargó sobre Jesús. El amor de Dios planeó un intercambio asombroso.
Jesús soportó lo que merecíamos nosotros para que pudiéramos disfrutar lo que Él se merecía, la vida eterna. Y la manera en que podamos disfrutar de esa vida es creyendo en Jesús. Eso fue lo que Él dijo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. ¿Qué significa creer en Jesús? Por lo tanto, no hay muchas preguntas que sean más importantes que esta. ¿Qué significa realmente creer en Él? Primero, significa creer que ciertos hechos históricos son verídicos. Cuando el discípulo de Jesús, Tomás, dudó que éste resucitó físicamente de los muertos, Jesús fue a él y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Creer no es un salto al vacío, tiene bases y contenido, se basa en lo que realmente pasó en la historia. Pero creer en Jesús significa más que conocer cosas verídicas sobre su vida. Significa confiar en Él como una persona viviente tal y como es. Es por eso que Jesús habló de simplemente creer en Él. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Creer en Jesús es más que creer sobre Jesús. Confiamos en Él. Estar satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Observe que Jesús se nos ofrece no simplemente como un rescatador en quien debemos confiar, sino como agua viva que se debe beber. Además de ofrecernos como pastor, Mateo 26:31, como esposo, Mateo 9:15, como tesoro, Mateo 13:44, como rey, Juan 18:36 y muchas otras cosas. ¿Qué significa creer en Jesús como agua que da vida? Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. En otra parte, Jesús relacionó beber con creer en Él y venir a Él. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. En otras palabras, creer en Jesús y beber el agua que salta para vida eterna son la misma cosa. Creer en Jesús cuando se nos ofrece como agua que da vida no significa simplemente creer que esta agua da vida. El agua da vida cuando la bebemos. Jesús da vida al confiar en Él. Confiar en Cristo como agua significa, por tanto, beber el agua. Es decir, significa recibir a Jesús y toda la gracia que da vida de Dios, que viene a nosotros en Él. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Creer en Jesús incluye beber a Jesús como el agua de la vida que apaga la sed del alma. Es decir, significa saborear y sentirse satisfecho con todo lo que Dios representa para nosotros en Cristo. El ejemplo del bombero fue insuficiente. Luego, el ejemplo que utilicé anteriormente del bombero es insuficiente. Es verdad hasta cierto punto. Jesús es un socorrista. Debemos mantenernos quietos, no movernos y dejar que Él nos lleve a un lugar seguro fuera de la ardiente ira de Dios. Pero es posible confiar en un bombero que usted no admira. Puede ser un adúltero o un borracho en su tiempo libre. Él no pide que usted crea en Él por lo que es, o que lo reciba, o que saboree su vida, pero Jesús sí. Cristo es mucho más que un rescatador, por tanto, creer en Él es algo más que confiar en sus habilidades para el rescate. Jesús vino no solo a rescatarnos de la condenación, sino también para que podamos disfrutar de la vida eterna, lo que significa que podemos experimentar todo lo que Dios representa para nosotros en Él, en Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Él sabe lo que necesitamos mucho mejor que nosotros. Necesitamos ser rescatados de la ira de Dios y necesitamos una relación con Dios que satisfaga el alma. Esto fue lo que Jesús vino a dar. No llega de una sola manera, nos llega de una sola manera, creyendo en Él. Por tanto, le plantea su exigencia al mundo: creed en mí. Esta es la exigencia que vemos en este capítulo 4 de estos devocionales del pastor John Piper. En este caso habla de creer en Jesús.
Y como bien explicaba, creer no es simplemente reconocer su existencia o reconocer que hizo una obra en aquella cruz como un socorrista. Cuando nosotros hablamos con muchas personas, y sobre todo quizá aquí en España, en otras generaciones pasadas más, porque cada día la idea de un cristianismo en el corazón de muchos españoles jóvenes se está perdiendo. Pero si hablas con la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, y seguramente si hablas con personas de zonas como Latinoamérica o el continente americano, hay muchas personas que no practican ningún tipo de religión, pero te van a decir que creen en Dios y que creen en Jesús. Hay muchas personas que no practican ningún tipo de fe y llevan un colgante en sus cuellos con un Jesús crucificado. Así que esas personas reconocen que en cierta manera creen en Jesús. Creen que Jesús existió y creen que hizo una obra preciosa, maravillosa en aquella cruz, pagando por los pecados de muchas personas. Sin embargo, no basta con decir que reconozco que hizo una obra en rescate por nuestros pecados, sino depositar toda nuestra confianza en Él para salvarnos. Saber que nosotros no podemos hacer nada ante los ojos de Dios para salvarnos a nosotros mismos. Y poner toda nuestra confianza en nuestra salvación en las manos de Jesús. No solamente significa eso, sino beber de Jesús, deleitarnos en Jesús, disfrutar de Jesús, vivir en Jesús. Por eso vivimos en un contexto en el que muchas personas dicen creer, pero no en todos existe una verdadera fe salvadora. Yo siempre diré que creo que hay dos tipos de fe, una fe cultural y una fe salvífica. La fe cultural la podemos aceptar, asimilar o incluso heredar de nuestros padres, de las tradiciones de nuestra cultura. Pero la fe salvadora, ese creer en Jesús, esa fe que salva, depositar toda nuestra confianza en Él, deleitarnos en Él, gozarnos en Él, contemplar a Jesús ya no solo como un rescatista, como ese bombero que decía el pastor Piper, sino verlo como nuestro rey, como nuestro esposo, como ese manantial de agua viva, como el pan de vida, verlo como todo, verlo como Señor de nuestras vidas y entregarnos en fe y confianza a Él. Esa fe solo la puede dar el Señor. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. Así que, así como Dios necesita darnos arrepentimiento, Dios necesita darnos nuevo nacimiento, Dios necesita darnos fe. Y eso es lo que pedimos, que el Señor traiga esa fe al corazón de su pueblo, esa fe al corazón de aquellos a quien Dios quiera y vaya a salvar. Esa es la exigencia de Jesús. Creed en mí, creed en mí. Que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que toque los corazones de muchos y dándoles fe en Cristo sobre todas las cosas. Padre, te damos gracias por tu palabra y por ese tiempo devocional que hemos podido compartir en este día. Gracias, Señor, por ese precioso manjar, esta reflexión que nos recuerda otra vez lo importante que es creer en Jesús. No simplemente, Señor, aceptar que existió o aceptar que hizo una obra redentora en aquella cruz, sino deleitarnos en Él, beber de Él, vivir en Él, confiar en Él, entregar nuestras vidas en sus manos, reconocer que es Señor, que es Rey, que es esposo, que es profeta, sacerdote, que es agua de vida, que es pan de vida. Reconocer todas esas cosas y recibir de ti todo lo que podamos en Cristo. Señor, gracias porque nos diste el don de la fe. Nos concediste esa fe preciosa que salvó nuestras almas. Y ahora podemos deleitarnos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a predicar tu evangelio y que podamos ver cómo derramas esa misma fe sobre el corazón de aquellos a quien tú quieras salvar. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Y una vez más, Señor, gracias por la fe que nos diste un día de manera incondicional, Señor, sin nosotros merecerla, pero tú nos la diste. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta aquí nuestro devocional de hoy. Llevamos 4 capítulos de este devocional, lo que Jesús exige del mundo, del autor John Piper. Les animamos
en el canal, dar a las notificaciones, a la campanita, así cada vez que subamos un nuevo capítulo, que me parece que son 50 al final de todo el libro, serán 50 devocionales, le vaya llegando una notificación a su correo electrónico para que así pueda entrar y ver todos los devocionales que subamos. Estoy seguro que serán muy edificantes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, y recuerden que los amamos en el Señor.